Ok, muchachos, vamos a seguir hablando entonces de la farmacodinámica, que es el contrario de la farmacocinética. Y dicho de otras palabras, no solo con lo que aparece en la diapositiva, es lo que el fármaco le hace al cuerpo. Entonces, ¿qué le va a hacer? El efecto como tal, ya sea disminuir, eliminar, reducir, aumentar los síntomas o las células o la patología que se tiene de cierta enfermedad. Para que se pueda dar una farmacodinámica como tal o un efecto, se necesitan tener otras consideraciones, como por ejemplo la afinidad que tiene ese fármaco por ese receptor, creando así un complejo fármaco-receptor que no es otra cosa sino la afinidad, es decir, ese gustico o ese espacio que se tiene por ir a dar exactamente en un receptor específico. Por ejemplo, los receptores pueden llegar a tener esta forma, ¿sí? Para que el fármaco encaje en esta forma de receptor debe ser específica y debe tener la misma formita. Porque si por ejemplo es un rombo, entonces no encajaría ahí y no daría lo que. Si por ejemplo es un círculo, tampoco. Si viene llegando a ser o tiene otra forma el fármaco como triángulo, entonces no quedaría ahí. Recuerden que es específico y aquí la única que me da especificidad como tal es esta, ¿sí? Es un complejo fármaco-receptor específico que da afinidad por las cosas que tienen la misma forma o la misma característica, por así decirlo. El receptor, para que se dé como tal el efecto, el receptor puede llegar a ser de dos formas. El receptor puede ser agonista, es decir, que active eso, lo que está pasando ahí en el complejo, o antagonista, es decir, que inhiba lo que está pasando. Por ejemplo, les voy a explicar con los mismos de acá abajo. Este es un receptor, vamos a hablar primero antagonista. ¿Listo? Antagonista. Aquí está ocurriendo dolor, mucho dolor. Entonces viene el fármaco que encaja aquí exactamente y es un fármaco antagonista o inhibidor que lo que va a hacer es eliminar este dolor que está sintiendo aquí. Les borré lo trigo, qué pena. Se elimina el dolor. Si por el contrario, el fármaco es un fármaco agonista, entonces va a ocurrir el efecto contrario. Los agonistas se utilizan sobre todo cuando yo quiero hacer que algo pase. Ejemplo, este es el receptor de la leche materna. A la mamita no le está bajando leche porque está ahí inhibido, no está bajándole leche. Entonces yo voy a mandarle un fármaco que me permita ser agonista o activador de esa lactancia materna. Entonces el fármaco es activo, llegó ahí y va a quitarme ¿qué? Esta inhibición. Entonces me va a activar la producción de leche y ya efectivamente el niño va a empezar a poder tomar leche porque la mamita sí le baja. Si no les queda claro, no se preocupen que cuando miremos como tal cuáles son los fármacos agonistas y antagonistas, de pronto me van a entender un poco mejor. Pero lo que sí quiero que entiendan es que el receptor puede llegar a ser activador o inhibidor. Activador, o sea, que va a hacer que las cosas pasen, o inhibidor, que va a evitar que sigan pasando. Los inhibidores sobre todo se utilizan para dolores, inhiben el dolor, o sea, quitan eso de ahí para el dolor, y los activadores o los agonistas se utilizan para otro tipo de enfermedades que se necesita que aumente la producción de cierto tipo de cosas. Conceptos que actúan en la farmacodinámica. La eficacia y la potencia. Es diferente un medicamento que sea eficaz y hay una diferencia, entre uno que sea potente. La eficacia es la capacidad de un fármaco para producir el efecto. ¿Qué tan eficaz es? Significa que yo le puedo decir a usted que la eficacia del
La aspirina efervescente, por ejemplo, es más o menos de un 90%. O sea, que de 100 personas que se lo tomaron, 90% dijeron sí, efectivamente, el efecto es perfecto. Me quitó lo que me tenía que quitar. Y la potencia viene dada a la dosis necesaria de un fármaco que necesito para que sea eficaz. Es decir, vamos a hablarlo, ¿se acuerdan del acetaminofén que yo les decía? De pronto para el niño, el Dolex, yo tendré, del Dolex no hablemos. Hablemos mejor de la clotrimazol que les dije. La potencia de la clotrimazol normal es a 6 días, o sea, 6 dosis, una dosis diaria, ¿no? Para que sea eficaz y me quite todo el hongo, el parásito o el malestar que esté sintiendo ahí por infección. Pero la potencia de la Ginecanestén es de 3 dosis. Solo se necesitan 3 dosis para que ocurra un efecto. Entonces, ¿cuál es más potente? Ginecanestén de Bayer que la clotrimazol, porque voy a necesitar más dosis para que sea eficaz. Conceptos que necesito que tengan en cuenta, porque ahora en adelante vamos a hablar sobre efecto colateral, efecto terapéutico y qué es una reacción adversa o un efecto secundario. Vamos a hablar primero de lo que es efecto colateral. No lo causan todos los medicamentos, pero lo pueden causar. El efecto colateral es un efecto no deseado, recuérdenlo bien, no deseado, que ocurre con la misma dosis que me causa el efecto terapéutico. Ejemplo, vamos a poner ejemplos de planificación que son como los que más se logra ver el efecto colateral. Las inyecciones de planificar o las pastillas de planificar, ambas tienen un efecto colateral que viene siendo el aumento de peso en la mayoría de las personas. No ocurre en todos, pero sí en la mayoría. Con el mismo efecto que me causan el no quedar en embarazo, el mismo efecto de no quedar en embarazo, la misma pastilla que no me deja quedar en embarazo es la misma pastilla que me aumenta de peso. No necesito más. No es porque me tomé más pastillas, ni porque me tomé menos, no. Es la misma de todos los días es la que me hace subir de peso. La misma inyección de cada mes es la que me hace subir de peso. Ese es un efecto colateral. Un efecto no deseado, que no está hecho para eso el medicamento, pero que es causado con la misma cantidad de medicamento que me logra a mí un efecto terapéutico. Ahora, la reacción adversa o un efecto secundario es aquello que no está dado por el medicamento, básicamente, sino por el momento en el que se consume el medicamento, básicamente. Por ejemplo, seguimos con lo mismo de los de planificar. Un efecto secundario en muchas mujeres puede llegar a ser el dolor de cabeza. Hay dolor de cabeza única y exclusivamente los días cuando llega el periodo. Hay, por ejemplo, cólicos más fuertes, aumento en los cólicos. Existe, por ejemplo, en algunas la aparición de manchas en la cara. También es un efecto secundario de el consumir ese medicamento, que no quiere decir que es algo que está dado directamente por el medicamento, sino que se causa en algunas personas, en algunas sí y en otras no, pero que sea exactamente porque el mismo medicamento que me causa un efecto terapéutico me puede causar un daño en cierto espacio del tiempo o en determinado momento. Si no lo entienden, no se preocupen, que seguimos en lo mismo. Yo más adelante les voy a seguir repitiendo cosas y cuando veamos exactamente medicamentos me van a entender un poco mejor. Hay efectos o hay tipos de efectos farmacológicos que hay que tener en cuenta. Hay un efecto que es el primario, que es básicamente el efecto que yo quiero causar, el efecto que yo quiero que pase. Acetaminofén, su efecto primario es quitar el dolor o disminuirlo. Existe un efecto placebo. ¿Sí? El efecto placebo son manifestaciones que no tienen relación alguna con el medicamento exactamente, sino que las personas psicológicamente lo asocian al medicamento.
pero que, como les hablé hace rato, el placebo no tiene nada que ver con los fármacos, es decir, que no puede hacer cambios biológicos en el cuerpo. Por otro lado, existe el efecto colateral. Volvemos a lo mismo, el efecto colateral. Son efectos indeseados que son causados por la administración directa del medicamento. Es decir, lo que hace el medicamento principalmente también me puede causar a mí un efecto que no era el deseado, no era el para el que yo estaba preparada, pero que me dio. Ejemplo, el efecto primario del acetaminofén es disminuir el dolor. Y el efecto colateral vendría siendo que también me disminuye la fiebre. ¿El acetaminofén fue creado para disminuir la fiebre? No, fue creado para quitar el dolor. Pero un efecto colateral me ayuda también para disminuir la fiebre. Y el efecto secundario son reacciones adversas o efectos adversos en el cuerpo que pudiera llegar a ser que es que alguien me salió alérgico al acetaminofén. Y entonces, tan pronto se lo toma, listo, le disminuye el dolor, le disminuye también la fiebre como efecto colateral, pero como efecto secundario resulta que me le aparece unas ronchas en el cuerpo. Pero él dice que lo deja de tomar y a las 2 horas desaparecen las ronchas. El efecto secundario es por la acción del fármaco. Exactamente. Históricamente, por cosas de la vida, y aprendemos, como quien dice, a las malas, logran ver ustedes aquí una señora cargando un bebé que, si lo ven bien, el niño no tiene sus extremidades completas, tanto en brazos como en piernas, extremidades superiores e inferiores. Se llama tragedia de la talidomida. Estaba indicado como un somnífero, o sea, para dormir. Era su efecto primario o efecto terapéutico. Como efecto colateral, era antiemético en las embarazadas, es decir, que no me causaba, bueno, mejor no, no quitémoslo, que me ayudaba a controlar el vómito, o sea, para que no hubiera vómito. Eso significa antiemético, no vómito. Efecto colateral. Efecto colateral. Y el efecto no deseado, ese evento adverso que ocurrió y por lo cual tenemos a la tragedia entre ojos, fueron las malformaciones congénitas. No se dieron cuenta, no hubo una farmacovigilancia en ese medicamento y se lo empezaban a... estaba indicado como somnífero, o sea, para dormir bien. Se dieron cuenta que como efecto colateral les ayudaba a las embarazadas también para que no les diera vómito y dijeron, listo, tómenselo y eviten que tenga vómito y de paso duermen. Tienen 2 efectos en uno. Pero cuando los niños nacieron, como era hace mucho tiempo, en 1960, cuando no existían los ultrasonidos, o sea, las ecografías, no se sabía cómo venían. Cuando ya empezaron a nacer los niños, se dieron cuenta que venían con malformaciones congénitas. Es decir, que los niños salían con acortamiento de las extremidades, tanto superiores como inferiores, como lo pueden ver ahí en la foto. El niño no tiene muslo, sino que tiene pegado directamente el pie como a su extremo, porque ni siquiera sale bien. Y lo mismo pasa en los brazos, tiene una parte como de brazos y tiene algo que se ve aquí que parecieran como las manos. Entonces había un acortamiento de las extremidades que fue el efecto no deseado que causó el medicamento talidomida. Salió del mercado, lógicamente, cuando se empezaron a notar en muchos pacientes lo mismo. Y lo que pasó aquí de importancia que tuvo fue que nos dimos cuenta que hay que hacer farmacovigilancia y hay que verificar bien qué es lo que pasa con esos medicamentos. Por eso muchos dicen que no se pueden utilizar en embarazo, porque se dieron cuenta que podía tener efectos no deseados en los niños. Revisemos nuevamente entonces. Somnífero, efecto primario. ¿Qué es somnífero? Produce sueño. Antiemético, me quita las ganas de vomitar. En las embarazadas era el efecto colateral. Y el efecto no deseado, malformaciones en los niños debido a que se consumió en el embarazo.
Ojalá sí les haya quedado más claro los conceptos, que es un efecto primario, un efecto colateral y un efecto no deseado. Y el efecto placebo, no creo que deba darle mucha abundancia a eso, porque recuerden que es solamente psicológico, no tiene ninguna repercusión física, química, biológica en el cuerpo. Existen problemas relacionados con los medicamentos y existen errores, cambios en momentos que hay que tenerlos en cuenta, sobre todo porque ustedes van a ser dispensadores de medicamentos y además de eso administradores de medicamentos. La primera es que existen reacciones adversas a los medicamentos, como lo pudieron ver, reacciones adversas a los medicamentos, que se conocen como RAM. Es decir, que yo me tomo el medicamento y después, como les dije, me salen las ronchas. Ese medicamento, después de que me lo tomo, me duele la cabeza, me da malestar, me da vómito. El tramadol, por ejemplo, es un medicamento que hace que dé mucho vómito. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Primero, para no alarmarnos nosotros. Segundo, para no alarmar al paciente. Y tercero, para tener una base de lo que puede llegar a pasar y saber cómo voy a actuar. Porque si definitivamente le da demasiado vómito, no lo puedo dejar así, me puede deshidratar, debo cambiar otro medicamento. Si el paciente no sabe y yo no le he dicho, se me va a preocupar y a pensar que está más enfermo todavía, y justamente después de que tome el otro medicamento. Por otro lado, si yo no lo tengo en cuenta, voy a pensar que el paciente está cursando por otra situación. Entonces hay que tener en cuenta que es reacción adversa al medicamento y que esa reacción se elimina tan pronto yo deje de darle el medicamento. Existen errores en la medicación y esto sí hay que tenerlo muy en cuenta, y eso va sobre todo en el médico. Ustedes son quienes van a administrar, entonces hay que tenerlo en cuenta y hay que hacer doble chequeo. Cuando yo me doy cuenta que hay un error en la medicación, que es decir, un error pequeño, y se los voy a decir así, sencillo, pueden ser errores de digitación muchas veces, que es que yo tenía que tomarme 500 miligramos, ¿no? 500 miligramos. El médico al transcribir, y como ahora es computador, me puso 5000. Eso es un error en la medicación, él se equivocó. Igual me puso cada 8 horas. Ustedes saben que yo acetaminofén solamente puedo consumir 2000 en un día. Entonces, él me mandó esto cada 8 horas, bien, era 4 veces al día, 5 por 4, 20, bueno, está bien. Perdón, eran 3 veces al día, ¿no? Entonces 5 por 5, 15, entonces queda bien, de todas maneras no me pasa. Pero si yo no me fijo en el error en la medicación, imagínense tomándome 5000 miligramos. O sea, me tendría que tomar 10 pastillas de 500. Y solo en una sola toma, ahí ya estoy causando un efecto tóxico en mí. ¿Por qué? Porque hubo un error en la medicación, porque él se dormía ese día, no había pasado buena noche, se equivocó, el computador estaba trabado, entonces hubo un 0 de más, ¿sí? Ese tipo de errores pueden ocasionarse. Otro error muy común es que me cambian los miligramos por gramos. Eso de las equivalencias no se las voy a revisar ahorita, pero sí deben tenerlas en cuenta. Lo de las equivalencias, eso lo vieron en el colegio, ojalá y lo vuelvan y lo revisen. Equivalencias de peso, porque recuerden que 1000 miligramos hacen 1 gramo. ¿Sí? 1000 gramos hacen 1 kilogramo. ¿Listo? Ojalá eso sí lo tengan en cuenta. Ahí en esto también pueden existir cambios. Los voy a poner acá en un ladito para que no les quede todo ahí junto. Cambios como cuáles, como que yo me tenía que tomar era 500 miligramos y a la final me dijo que eran 500 gramos. El cambio es grandísimo. O solo ponen la G, se olvidan de poner la GR, entonces yo digo, así son gramos y ya. Entonces es muy importante que aquí es donde yo les digo que ustedes, discúlpenme, deben realizar un doble chequeo. ¿Cómo es un doble chequeo? Yo sé que está mal, o sea, ¿cómo le va a mandar 500 gramos? Eso es demasiado. Pero como aparentemente yo no soy la que tengo la competencia, sino que es el médico, ¿qué hago? Doble chequeo con mi médico y le digo, Doc, aquí dice 500 gramos.
Le repito, ¿no? Entonces él va a entender que está mal. Dice, ¿gramos? ¿Te puse gramos? Bueno, no, qué pena, era miligramos. Pasa para acá, te arreglo, listo. Ya, doble chequeo. No como entero, no trago entero, porque no debo dejarme llevar por ese tipo de cosas. Debo verificar muy bien que efectivamente lo que está ahí puesto es. Así yo no entienda lo que está pasando directamente, pero pues hay que tener un poquito de malicia. ¿Sí? Hay que entender eso. Porque si no, pues imagínense, le podemos causar un daño grave. Y ustedes pueda que no sean los de la verdadera competencia, pero también se pueden ir de cárcel directamente si no realizan ese tipo de cosas bien. Doble chequeo en el error en la medicación. Los errores más comunes son en la cantidad, errores en la cantidad, en la presentación, puede haber errores en la presentación, o también pueden haber errores en las equivalencias de peso como de gramos a miligramos. ¿Listo? Los posibles fallos terapéuticos es algo que hay que tener en cuenta. Puede ser que a no todos nos hace igual el mismo medicamento y entonces tenemos como esas falencias ahí hasta que buscamos el que sí es. Ocurre mucho también en los de planificar, porque a todos no nos cae bien cierto medicamento, entonces, o no nos funciona. Sí, puede ser eso. O hay medicamentos que son para el dolor y yo digo, no, es que a mí relativamente la acetaminofén no me hace nada. Yo tengo que tomarme algo más fuerte, un naproxeno, porque si no, no puedo. Ya, eso es un fallo posible terapéutico. Perdón, un posible fallo terapéutico. Y la otra es la interacción medicamentosa. Interacción entre dos medicamentos. Dos medicamentos. Medicamentos como cuáles. Por ejemplo, cuando se está en embarazo, les mandan a tomar 3 complementos multivitamínicos, que son ácido fólico, permítanme, yo les borro porque este tablero no es grande. Entonces está el ácido fólico, el hierro y el calcio. Ácido fólico y hierro puedo tomármelos juntos porque no pasa nada, pero el hierro con el calcio no me los puedo tomar porque ambos van a pelear por el mismo receptor. Tienen interacción medicamentosa, es decir, que el receptor va a escoger a cuál de los dos lleva y uno de los dos siempre se me va a quedar por fuera porque los dos solamente pueden viajar en bus y solo hay un bus, para que me entiendan, y el bus lleva de a un pasajero. Entonces, o lo lleva él o lo lleva él. Por eso se llaman interacciones medicamentosas. Entre ellos interactúan y pueden hacer 3 cosas. Estas interacciones pueden hacerse de 3 maneras. Pueden hacer como la del calcio y el hierro, que es que eliminan la acción del uno o del otro, hacen que no funcione, por ejemplo. Segundo, pueden aumentar la acción, interactuar para que aumente, o sea, potenciar la acción del uno, hacer que sea más fuerte o más efectivo, o minimizar la acción. Así funcionan las interacciones medicamentosas, haciendo eliminación de la acción, o sea que se elimina ese fármaco, no se supo, no pasó nada. Se puede aumentar la acción, hacer que funcione más y que a la final puede ser dañino porque si yo no quería toda esa acción, o que se minimice y que yo no termine sintiendo el mismo efecto terapéutico. Entonces hablemos determinadamente de cada uno de ellos. Las reacciones adversas a medicamentos son de 3 tipos. La primera puede ser dada la de tipo A puede ser dada por una exageración del efecto del medicamento, ya sea porque hubo una interacción medicamentosa o porque sencillamente tomé más de lo que era. Puede ser de tipo B, que es porque yo tengo una base ya farmacogenética, es decir, que a toda mi familia somos alérgicos a la dipirona. Por favor, no me administre dipirona. O de tipo C, cuando los efectos son indeseados o asociados a tratamientos prolongados. Es decir, llevo yo casi 20 días con el mismo tratamiento y los primeros 19 días no pasaba nada, pero después al día 20 yo empiezo a notar que ya tengo malestar en mi cuerpo, que me empieza a doler las articulaciones, por ejemplo.
Las de tipo D son las retardadas y aquellas que aparecen después de que yo ya dejé de consumir el medicamento. Pero hay a las que hay que ponerle más atención porque después entonces yo no puedo volver a consumir el mismo medicamento. Ejemplo, para que nos quede como más claro en estas retardadas. Pasa que yo llevo, digamos, 3 meses consumiendo medicamentos para bajar el azúcar, ¿sí? Porque yo tengo azúcar alta, por ejemplo. Y ya el médico se dio cuenta que ya se reguló y me quitó esos medicamentos. Eso no va a pasar, pero estoy poniendo ejemplo. Me quitó esos medicamentos. Al mes de que me los quitó, o sea, ya cuando es el 4.º mes de que yo ya no estoy tomando medicamentos, el médico, yo me doy cuenta que empieza a salirme una alergia en el cuerpo y no me doy cuenta por qué. Voy al médico y se dan cuenta que era por las pastillas que me tomé los 3 meses pasados. ¿Qué pasa con esto? Resulta que yo tengo que darme cuenta de eso y avisar porque la próxima vez que me quieran volver a mandar esas pastillas ya no voy a poder tomármelas porque ahí sí va a empezar un efecto de tipo A, porque ya va a llegar una exageración del efecto del medicamento.